Mi nombre es Katia López y fui propietaria del Tarasco. Y esta es mi historia. El Tarasco llegó a mis manos en el año del 2015, 2016, por ahí más o menos. Llegó a mis manos porque anteriormente yo tenía un caballo que se llamaba Cueramo y se me murió de un cólico. Entonces, la verdad es que la muerte de ese caballo me entristeció muchísimo. Fue un gran compañero mío. Aprendí muchas cosas, viví muchas cosas con él. Se muere el Cueramo y la verdad es que la tristeza fue profunda y mi esposo se empezó a preocupar por mí. Se empezó a preocupar por mí porque me dijo que yo tenía tanta tristeza por la muerte del Cueramo que seguramente algo me podía suceder o me podía hacer daño. Y entonces me llevó y me dijo, vamos a ver un caballo. Me ofrecieron un caballo en venta. Y para serle sincera, yo sentía algo en mi corazón cuando mi esposo me dijo que fuéramos a ver a un caballo que le habían ofrecido. Porque sentí una especie como de infidelidad en mi corazón, de saber que pues el Cueramo acaba de partir y que yo ya estaba en busca de otro caballo. Entonces eso fue lo que sentí. Sin embargo, acepté. Lo vi, lo sacaron de la caballeriza. No estuve presente cuando lo sacaron de la caballeriza. Solamente me lo mostraron ya ensillado. No era mi color preferido, para serle sincera. Era un prieto mojino. A simple vista, de inmediato pensé, no es mi color preferido. Sin embargo, me dijo mi esposo, móntalo, galópalo, pruébalo y me dices qué te parece. Entonces, lo monté, lo caminé, lo troté, lo galopé y me encantó. Me encantó desde el primer momento. El caballo era un caballo delgado, era un caballo de registro. Nos empezaron a decir, pues las cosas buenas del caballo. Cuando sentí su galope, cuando sentí su manera de caminar, era un caballo totalmente diferente al Cueramo. Me encantó, me gustó muchísimo. Entonces me dijo mi esposo, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Y le dije, sí me gustó. Y me dijo, lo vamos a comprar. Así llega el Tarasco a mis manos. El dueño anterior, quien nos los vendió, le decía a mi esposo, no te preocupes, Osvaldo, ahorita le hace falta carne al caballo porque pues lo tengo ahí sin nada que hacer, entonces pues no le he puesto mucha atención. Cuando el caballo empiece a tomar un cuerpo mejor, vas a ver qué bonito se va a poner. Era un caballo guapo, era un caballo muy bonito. Entonces hicimos el trato y lo compramos. Así llegó el Tarasco a mis manos. Le puse Tarasco porque yo soy de descendencia michoacana y siempre me ha gustado mucho la cultura michoacana. Entonces, siempre me han gustado los nombres purépechas para mis animales. Entonces, por eso él se llamó Tarasco. Mi caballo anterior se llamó Cueramo, que es un árbol de tierra caliente que seguramente algunos lo conocen. Y el color del Cueramo era del color de las flores de los árboles de Cueramo, por eso le puse así. Bueno, pues este nuevo caballo en mis manos se llamó Tarasco. Simplemente lo vi, me gustó, lo compré y se llegó un buen día donde me dijo mi esposo, ahora sí es hora de probar al Tarasco. Lo monté, todo bien, pero después empezó a probar la comida, el Tarasco. Y entonces ahí absolutamente todo cambió. Todo cambió porque nos dimos cuenta que era un caballo muy difícil. Para serle sincera, no distinguíamos, no percibíamos la causa del porqué de su carácter, pero pues a simple vista se veía que era un caballo difícil, que era un caballo que pues nada manso. La verdad es que nada manso. No se dejaba agarrar en la caballeriza. Me lo empezó a trabajar un arrendador, Manuel Castro empezó a trabajar al Tarasco. Yo lo quería para la escaramuza. Era un caballo de registro, cuarto de milla. Yo lo quería para la escaramuza y el caballo no se veía. La verdad es que no se veía con cualidades para poderlo meter a la escaramuza porque era un caballo que se espantaba.
absolutamente todo le espantaba. Eso hacía que su manejo fuera muy difícil porque nunca confiaba en nadie, porque nunca confiaba en entrar, y eso hacía mi trabajo mucho más difícil porque lejos de poderme concentrar en el trabajo de la escaramuza, yo simplemente estaba concentrada en el comportamiento del caballo. Manuel Castro lo empieza a trabajar, le empezó a sacar punta, le empezó a sacar lados, y de repente yo ya lo quería montar, se pasaban los meses, y Manuel me decía, no, ¿sabes qué? Espérate un poquito porque te vaya a dar un susto, te vaya a aventar, te vaya a tirar, te vaya a patear. El tarasco fue bueno para la patada. Aventaba las patas siempre que podía. Siempre que alguien se le acercaba, siempre que en alguien no confiaba, siempre aventaba las patas. Entonces llegabas a su caballeriza con la mejor intención de ser cortés, de sacarlo para trabajar, y él bufaba, se estiraba e inmediatamente ponía las patas para que nadie lo pudiera agarrar. Entonces, pues nos tuvimos que empezar a hacer de mañas, de trucos, de cuestiones para poderlo sacar de la caballeriza, porque era simplemente imposible. Un día, después de muchos meses, yo lo tenía que montar con albarda, pues esa era mi intención. Desde el principio para eso lo quería. Empezaron a haber como opiniones, murmuraciones de dónde estaba ese caballo, porque había muchos señores que lo conocieron. Por ahí llegó un cliente a nuestro negocio y le dijo a mi esposo, oye, Osvaldo, ¿sí es cierto que te quedaste con el Mojino? Muchos señores de los que conocíamos nosotros y que conocían al tarasco le decían el Mojino. Entonces, oye, ¿sí es cierto que te quedaste con el Mojino? Sí. Y entonces empezaban a platicar unas historias tremendas del tarasco. No, ese caballo le pateó a fulano y ese caballo no se deja agarrar, y bueno, catástrofes de la vida del tarasco. Entonces, se pasaron los meses, a mí Manuel no me dejaba montarlo porque me decía que él me llevara esto con calma para que él no me fuera a dar un susto. Entonces un día me lo ensillaron con mi albarda y dije, ni modo, lo que tenga que pasar, que pase de una vez. Me monté el caballo dispuesto a trabajar, lo caminé, lo galopé, lo trabajé a gusto, regresé a mi casa y bien. Y entonces ya continué montándolo, y siempre que lo montaba, él estaba dispuesto a trabajar. Nunca me hizo una grosería, nunca me quiso desmontar, nunca me retosó o ese tipo de cosas. Simplemente había sido un caballo difícil cuando tú estabas a pie. Empezamos a descubrir que tenía un gran problema con los varones, porque cuando mi esposo se acercaba, el caballo simplemente se negaba. Se negaba a acercarse, se negaba a que lo tocaran, se negaba a que lo agarraran, a que lo sacaran de la caballeriza, inmediatamente ponía las patas para patear. Y entonces a los varones empezó a hacerles una serie de cosas que no debe hacer un caballo de confianza, que no debe hacer un caballo manso, que no debe hacer un caballo que sirve de a de veras. Había un veterinario al que pues comúnmente llamábamos porque era el que atendía a nuestros caballos, y en alguna ocasión vino. No recuerdo la verdad qué necesitaría el tarasco. Le había picado algo le había picado y se le había hecho un absceso por aquí, por el anca, junto a la cola. Y entonces pues había que abrirle ese absceso para sacarle, para drenarlo, ¿no? Entonces el veterinario sabía que pues el caballo era difícil, que aventaba las patas. Lo anestesió un poquito para que fuera más fácil su manejo y no se pudo. El asistente del doctor Ernesto se acercó demasiado a querer hacer una incisión y el caballo lo midió y ¡pah! Le pegó. Y lo pateó en los testículos. Entonces, inmediatamente el doctor me habló y me dijo, tu porquería no sirve para nada, véndelo, cástralo, mátalo. Entonces yo le dije, Doc, pues póngale otro piquete, porque pues si no pueden con él, pues a lo mejor un poquito más adormecido, más atontado, pues dejan. Y entonces el doctor Ernesto me dijo, ¿sabes qué, Katia? A tu caballo
ya le puse la dosis casi de un elefante. Si yo le pongo otro piquete, el caballo se va a morir. Y le dije, bueno, pues ni modo. De ahí en adelante el doctor Ernesto ya no quiso atender al Tarasco porque sabía que era un caballo peligroso, porque pues sí, no le daba confianza. Siguió pasando el tiempo, a mí me invitaron a la escaramuza del Olivo con la señora Doris y el señor Jaime Castruita. Fui a una prueba, fui a un casting para ver si les gustaba mi monta, si les gustaba mi caballo. Y sí, entré al Olivo, entré con el Tarasco. El Tarasco estaba entero todavía. Era un caballo muy joven, de algunos 3 añitos. Y entonces lo empecé a trabajar para la escaramuza. Ahí descubrimos que, bueno, no fue ahí donde descubrimos, más bien tomamos en cuenta que el caballo se espantaba. Se espantaba cuando veía venir un caballo, se espantaba cuando las crinolinas se movían, se espantaba cuando cuando sentía los caballos muy cerca en los giros, en un cruce. Él a toda costa quería zafarse del lugar donde estábamos trabajando, entonces lo que hacía era que veía venir un caballo de frente y se botaba para un lado, para otro lado, 2 metros a un costado. Fue un caballo tremendamente difícil. Y ahí una vez dijo la señora Doris que iba a llegar un arrendador que nos iba a estar ayudando con los caballos y los 8 caballos tenían que estar ahí trabajando con él. Fue el señor Artemio Estrada y empezó a trabajar a mi caballo. La mayoría de los caballos, todos eran diferentes, a unos los trabajaba 20 minutos, a unos los trabajaba 40 minutos, a otros 1 hora. Bueno, el Tarasco necesitaba horas y horas y horas de trabajo para que él pudiera ceder y entonces entrar a una punta o ponerse en mano o entrar a un ejercicio. Necesitaba estar agotado. El Tarasco necesitaba estar agotado para que su temperamento disminuyera, para que su miedo cesara un poco y entonces pudiéramos trabajar a gusto con él. El señor Artemio me enseñó muchas cosas con el Tarasco, pero me dijo 2 cosas importantes. 3 cosas importantes. Punto número 1, me dijo el señor Artemio. Su caballo es un caballo muy difícil, señora. Punto número 2. Aún a pesar de que su caballo es muy difícil, siempre está dispuesto a trabajar. Nunca se niega, nunca se amacha, nunca nunca se niega a trabajar. Entonces, su caballo, aún a pesar de lo difícil que es, siempre está dispuesto a trabajar. Y punto número 3. Siempre que usted esté en una competencia, usted no puede llegar a tomarse un café, usted no puede llegar a platicar, usted no puede llegar a arreglarse en el momento. Usted tiene que llegar horas antes de la competencia, montarse a su caballo y empezar a darle trabajo para que cuando llegue el momento de su turno en la competencia, su caballo esté agotado para que pueda entrar a la rutina como es debido. Esas 3 cosas me las enseñó el señor Artemio. Se me quedaron grabadas y entonces fue el estilo de trabajar ya de ahí en adelante con el Tarasco. El señor Artemio también me dijo algo importante y me dijo, este caballo tiene sangre ligera, es descendiente de Corona Cartel. Por tanto, el Tarasco tenía características de un caballo de carreras, de sangre ligera. Y a mí se me ocurrió meterlo a la escaramuza. Entonces, claro que iba a ser mucho más difícil, mucho más difícil que cualquier otro caballo. Sin embargo, empezaron a surgir comentarios de que el caballo era muy malo, de que el caballo pateaba, de que yo no iba a poder con ese caballo, que a lo mejor algún hombre podía con él, que a lo mejor castrándolo, que a lo mejor trabajándolo mucho, quien de veras supiera, quien de veras pudiera, pues a lo mejor el caballo iba a ceder, pero en mis manos seguramente no iba a poder lograr nada porque el caballo era muy difícil. Fue ahí cuando los comentarios surgieron y le decían a mi esposo, tu esposa no va a poder con ese caballo, Osvaldo. Y entonces ahí algo me hervía en la sangre. Y yo decía, ¿quieren ver que sí? Y entonces me puse una meta a mí misma y dije, voy a poder con este caballo. Me acuerdo perfectamente cuando en un estatal, el primer estatal en el Lienzo del Pedregal que metí al Tarasco, fui la mujer más feliz porque era la primera competencia a la que podía entrar con él.
después de muchos entrenes, después de mucho trabajo, y estaba el papá del señor Artemio Estrada con mi esposo, que es el señor Raúl Estrada, y de lejos yo veía que platicaba con mi esposo, y cuando ya tuve cerca a mi esposo me dijo, ¿sabes qué me dijo don Raúl? Me dijo, Osvaldo, ¿quieres matar a tu esposa? Y le dije, no, ¿por qué me dice eso, don Raúl? Y me dijo, ¿por qué la montas en ese caballo? Y desde ahí me dijo mi esposo, y le dije, ese caballo es un capricho de mi mujer. Y de ahí en adelante, esa era una frase constante de mi esposo. Ese caballo es un capricho tuyo, Katia. Ese caballo es un capricho tuyo. Hacía mil rebeliones, muchas rebeliones. Sin embargo, trabajaba conmigo. Era un caballo que a mí me gustaba, era un caballo dispuesto conmigo, era un caballo que hasta entonces a mí no me había hecho nada. Me costaba mucho trabajo trabajarlo, me costaba mucho trabajo meterlo, me costaba mucho trabajo ponerlo en mano, pero fue un reto para mí. Y de ahí comprendí que no era el caballo el que estaba aprendiendo a trabajar, que era el caballo quien me estaba enseñando a mí cosas que yo no sabía si en algún momento de mi vida iba a tener otra vez la oportunidad de aprender, pero ese caballo fue mi maestro. Aprendí a tener paciencia, aprendí a ser tolerante, hice mucha condición física en mi cuerpo y aprendí a ser valiente. Aprendí a ser valiente porque muchas veces hubo cosas que me dieron miedo y con miedo las hice. Tuve al Tarasco entero 3 años. En ese tiempo nos entrenaba Pati Carrasco. Pati Carrasco. Y bueno, el Tarasco para Pati Carrasco era un dolor de cabeza. Ella no lo decía así. Lo decía de otra manera. Y decía, tu caballo no va a servir, Katia, es un caballo cobarde, decía. Y me gritaba Pati Carrasco desde las gradas. Y decidí confiando en él. Decidí seguir confiando en él. Mi esposo me decía que lo castráramos. No era un caballo latoso, no garañoneaba, pero pues toda la gente tenía la idea de que los caballos enteros son difíciles y que castrados pues son más manejables, ¿no? Entonces la opinión de toda la gente era que lo castrara. Yo al Tarasco lo tuve entero 3 años. Y en un entrenamiento de la escaramuza pudieron haber pasado 2 cosas. Una es que entramos a un giro y entonces yo supongo como que él se sintió muy apretado entre los caballos y cuando lo giré se levantó de manos. Fue la única vez que hizo eso, la única vez. Se levantó de manos y me acuerdo perfecto que yo estaba viendo el techo del lienzo. Y cuando vi el techo del lienzo dije, si estoy viendo el techo del lienzo, ¿qué posición tiene mi caballo? Estaba totalmente levantado de manos. Me caí y me dolió muchísimo y el Tarasco se echó a correr. Él lo único que quería era huir de ese momento. Se fue corriendo, intentaban agarrarlo y yo me acuerdo que sin aire desde el piso les gritaba, cuidado con las patas de mi caballo, cuidado con las patas de mi caballo. Era mi única preocupación. Y la otra posibilidad de esa caída es que yo le hubiera dado el giro y me hubiera quedado aquí atascada en la rienda y pues entonces me lo traje, ¿no? ¿Cuál haya sido la razón de esa caída? Fue una caída muy dolorosa, muy, muy dolorosa. Entonces ese día cuando llegué del entreno le dije a mi esposo, después de 3 años, cástralo. Cástralo, pero cástralo ahorita, porque si mañana me deja de doler, me voy a arrepentir. Y una sorpresa más, ningún veterinario quería castrar al Tarasco, porque tenía esa fama de ser un mal caballo, esa fama de ser un caballo al que nadie le podía confiar. El prof Robledo, el güero Robledo, le recomendó a mi esposo al doctor Silvestre. Y el doctor Silvestre dijo, me aviento el tiro de castrar al Tarasco. Vinimos aquí al rancho, lo durmió, lo castró, lo dejamos descansar, se recuperó y el Tarasco siguió exactamente siendo el mismo. Absolutamente no le disminuyó nada su carácter, su temperamento, nada.
él siguió siendo el mismo entero o no. De ahí en adelante continué trabajándolo como ya el señor Artemio me había enseñado. De ahí en adelante pude disfrutarlo mucho, tremendamente desconfiado, pero fue mi gran maestro. Tremendamente difícil, pero yo creo que ese fue el caballo que a mí verdaderamente me hizo jinete. Ismael, mi hijo, era pequeño, tendría 11, 12 años. Entonces él militaba en la asociación de charros de Pepe Castro. Su coach era el prof Robledo, el güero Robledo. Y entonces había que calar al Tarasco. Y de la misma manera que yo muchas veces tuve miedo de ponerlo en mano, miedo de llamarlo a la velocidad, de jalarlo para la punta. Yo creo que Ismael tuvo el mismo miedo. Pero el Tarasco se portaba bien con Ismael. Le costaba trabajo, yo supongo que por su tamaño, pero el Tarasco también siempre estuvo dispuesto a trabajar con Ismael y le dio grandes recompensas a Ismael. Yo me acuerdo que a mí me daba pánico que Ismael hiciera presentación de freno con los jueces porque el Tarasco no se dejaba poner el freno. Entonces el tamaño de Ismael a mí me ponía muy nerviosa y valientemente Ismael lo hacía. Ismael se ganó un 3er lugar en una competencia que hubo en los Dorados de Huastepec, que era un evento solamente quarter horse, puros caballos de registro, e Ismael ahí se ganó el 3er lugar del caladero con el Tarasco. Una satisfacción bien grande, igual trabajado el caballo e Ismael con el señor Artemio Estrada. Y se llegó la pandemia y pues la escaramuza tuvo que pararse, se descansó, yo me descansé, por ahí tuve unos problemas de salud, dejé de montar y paré al Tarasco. Y en ese momento se llegó una oportunidad de una potranca que me ofrecieron y entonces vendí al Tarasco. No lo vendí por un caballo malo, no lo vendí porque no me sirviera, lo vendí porque en ese momento estaba parado. Yo no estaba montando y llegué a la conclusión de que su tiempo conmigo había concluido. Pasó el tiempo, vendí al Tarasco y siempre estuvo en mi mente, siempre estuvo en mi corazón porque para mí siempre fue un caballo especial. Para mí, era mi caballo. Era un caballo que me había enseñado, había sido un caballo maestro para mí y siempre estuvo en mis pensamientos, siempre estuvo en mi corazón. Y se pasaban los años y el Tarasco siempre se llevó muy mal con mi esposo. A mi esposo nunca se le hizo una buena idea que yo lo tuviera. Pasaron los años y yo le preguntaba a mi esposo, ¿dónde estará el Tarasco? ¿Qué habrá pasado con él? Y mi esposo me decía, yo creo que ya lo mataron. Y mi corazón se entristecía porque para mí siempre fue un caballo especial. Sin embargo, pues nunca supe qué pasó con él, nunca supe para dónde se lo llevaron. Se llega el año 2023, mis hijos, yo ya no practicaba la charrería. Mis hijos deciden pasarse al rodeo, a practicar disciplinas americanas. Y se llegan los Juegos CONADE, las Olimpiadas CONADE del 2023. Y mi hijo, Ismael, fue a competir. Aguascalientes fue el primer año que se hicieron las Olimpiadas de rodeo. Y entonces estábamos esperando una participación de Ismael. Y me dice mi esposo, mira, aquí está tu caballo. ¿Cuál caballo? Entonces empiezo a buscar porque dije, bueno, ¿cuál caballo, no? En ese tiempo yo ya tenía conmigo a la Martina, la yegua en la que hoy compite Nazaret, mi hija menor. Y le dije, ¿cuál caballo? Y me dijo, aquí está el Tarasco. Y le dije, claro que no es el Tarasco. Estaba, 3 pasos de mí. Y le dije, ¿cómo crees? No es el Tarasco. Y me dijo, claro que es el Tarasco. Ve su fierro. El fierro que trae el Tarasco son las iniciales de mi esposo. Y le dije, es el Tarasco. Entonces me acerqué, mi corazón empezó así a latir bonito y fuerte de emoción y dije, wow, el Tarasco todavía existe. Entonces me acerqué, lo traía una niña. Me acerqué, le pregunté su nombre
No le pregunté el nombre del caballo, solamente le pregunté que si era suyo, que platicamos un poquito. Me dijo que no, que el caballo no era suyo, que el caballo andaba en una escaramuza y que una amiga se lo había prestado para probarlo en los barriles, a ver cómo le iba. Y le dije, oye, yo soy su anterior dueña. Ay, qué padre, qué bonito. Le pregunté, ¿de dónde eres? ¿Dónde vive él? Y me dijo, soy de Aguascalientes y él vive en Aguascalientes. Bueno, me dio muchísimo gusto verlo, me dio muchísimo gusto saber que estaba vivo, que todavía existía, que alguien lo estaba montando y que era una mujer la que lo traía en sus manos. Eso me dio mucho gusto. Simplemente lo vimos y dije, bueno, tal vez en alguna otra ocasión se dé la oportunidad de verlo. Tal vez. Pero esta niña me había dicho que no estaba dentro del rodeo, que él estaba dentro de la charrería y que solamente lo había prestado para probarlo en los barriles. Se siguió pasando el tiempo, me dio mucho gusto encontrármelo y se llega, eso fue en el 2023, y se llega las Olimpiadas que acaban de pasar de CONADE en San Luis Potosí en el 2026. Fuimos ahora a acompañar a Nazaret, mi hija, Ismael ya no va. Entonces, estando esperando el turno de Nazaret, pasa un caballo en los polos. Pasó en los polos y nosotros estábamos esperando y me dijo mi esposo, oye, casi estoy seguro que este caballo que está aquí enfrente es el Tarasco. Y le dije, ¿tú crees? Ya no los habíamos encontrado una vez, así que pues podía ser, ¿no? Podía pasar, volverlo a ver. Y entonces me dijo mi esposo, su cara es igualita, pero no le alcanzo a ver el fierro, ya era de noche. Y le dije, voy a ver su cola, porque el Tarasco tiene una característica en la cola. Yo le decía a mis hijos, el Tarasco tiene su cola anillada, porque tiene 2 rayitas blancas en la cola. Fui a verlo y efectivamente tenía las rayitas de la cola. Entonces efectivamente tenía las rayitas de la cola, le busqué el fierro y encontré el fierro de mi esposo. Y le dije a mi esposo, sí es el Tarasco. Acababa de salir de su participación en los polos y le dije, vamos a verlo. Y me dijo, sí. Y otra vez mi corazón se volvió a sentir contento. Me imaginé que esta vez la niña que lo traía sí era su dueña. Entonces corrí. El caballo estaba calientito de que acababa de salir. Me acerqué por enfrente. Yo no sé decirle si en ese momento me reconoció, pero me dejó tocarlo y le dije a la niña que lo traía, hola, ¿cómo estás? ¿Es tu caballo? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿cómo te fue? No, pues me fue bien. No hice el tiempo que esperaba, pero me fue bien. Muy bien. Y le dije, ¿tú eres la dueña de este caballo? Y me dijo, sí. Ay, qué bien, ¿cómo se llama? Y me dijo, Capricho. Y en ese momento lloré. Lloré porque me conmovieron 2 cosas. Antes de que ella me contara la historia de su caballo, yo ya sabía por qué se llamaba Capricho. El Tarasco había sido un capricho mío, decía mi esposo. Le pregunté su nombre y me dijo, me llamo Abril. Y antes de que ella me platicara su historia, supe que el Tarasco también había sido un capricho de Abril. Me gustó encontrarlo. Me gustó verlo. Le dije, él era mi caballo. Y me dijo, ¿en serio? Y le dije, sí. Y le platiqué mi historia. Con él. Le dije cómo se llamaba en mis manos. Y lloramos las 2. Ni siquiera sé por qué. Ni siquiera sé de qué lloramos. Pero llorábamos las 2. Me dijo que efectivamente era de Aguascalientes, que él vivía ahí, que ya estaba compitiendo en el rodeo, que ya hacía barriles, que hacía polos, que era un caballo muy bueno. Me dijo que lo ama y que es su caballo preferido. Y recordé muchas cosas. Abril es una niña linda, una jovencita que puede ser mi hija por la diferencia de edades que tenemos. Y ella me contó su historia con el Capricho. Y su mamá me contó su historia con el Capricho. Conocí a los papás de Abril y les platiqué mi historia con el Tarasco. Y ellos me platicaron su historia con el Capricho.
Y era exactamente la misma historia. Y le di gracias a Dios porque hoy está en buenas manos. Porque hoy está con una familia que lo ama, que lo respeta, que le tuvo paciencia, que tuvieron amor para tratarlo y que él trabajara como se siente a gusto. Hoy es un caballo no viejo, pero sí maduro, mayor. Es un caballo bien bonito, sano. Y me encantó saber que está en las manos de Abril. Recordé un montón de cosas, muchísimas cosas. Cosas que, como les decía al principio, a mí ese caballo me hizo una mujer valiente. Y sé que Abril también. Me recordó cómo hice a ese caballo y cómo ese caballo me hizo a mí. Ese fue mi reencuentro. A resumidas cuentas, puedo decirles que el Tarasco fue un maestro para mí, el caballo más difícil que yo he conocido, pero el caballo que más me ha enseñado. Les platicaba al principio de esta historia, me enseñó la paciencia, me enseñó la tolerancia, me enseñó el esfuerzo, la perseverancia, la esperanza y me hizo una mujer valiente. Eso me enseñó el Tarasco. Por último, le agradezco a Dios por la vida de Abril y de sus papás, porque sé que está en las mejores manos y que ha disfrutado el Tarasco hoy. Capricho ha disfrutado de una vida plena. Eso me hace feliz. Gracias, Abril.